acerca de este hombre que ya había vivido sus días, que ya estaba en el final de sus días. Ahora eran sus hijos los que tenían que desarrollar lo que este hombre había deseado, lo que estaba en su corazón, y lo había escrito y lo había enrollado, lo había de alguna manera guardado, para que cuando él no estuviera se desenrollara y los hijos y la descendencia ahora lo pusiera en práctica. Amén, amados. Y lo desarrollara. Amén. Así que en este sentido y en este pequeño trabalengua que se produce cuando uno quiere decir estas dos palabras, está el título del mensaje de hoy. Desenrollar para desarrollar. Diga conmigo, desenrollar para desarrollar. Amén. Sinónimo de la palabra desenrollar pueden ser extender, ¿qué más? Desenvolver, ¿no? Son sinónimos y tiene ese sentido. Es lo que tenían que hacer. De alguna manera ellos desenrollaban el corazón del papá. Este era el sentido que la familia tenía. Estaban ahí, el papá les estaba extendiendo su corazón, sus deseos y también todo lo que había logrado en su vida, lo que había conquistado, lo que había ganado, lo que había comprado. Estaba ahí y se lo estaba dejando a sus hijos como su tesoro más valioso, y ahí quedaba, en ese rollo quedaba, en ese testamento quedaba escrito. Amén, hermanos. No muy distinto, aunque la forma de hacerlo es distinta a la de nuestros días, pero cuando uno va a dejar un testamento es más o menos ese el sentido. El papá y los padres dejan claro, y ahora hoy en día tenemos unas leyes que establecen qué es lo que corresponde, pero el deseo de esa persona prevalece ante las leyes. En el caso de aplicar las leyes es cuando no se deja un testamento. Entonces, ahí está la voluntad del Padre, ahí están los deseos para las próximas generaciones. Entonces, como los hijos recibían esos sentimientos y esos deseos del papá, así lo tomaban, no solo como un rollo, no solo como algo escrito o como simplemente palabras, sino que era como la continuación de la vida del papá. En ese desenrollar, que a veces eran rollos largos y llegaban hasta el suelo, lo sacaban y lo extendían, y de alguna manera se prolongaba la vida de esa persona. Amén, hermanos. Después, con el tiempo, los sistemas fueron cambiando, y por ejemplo en los días de Jesús ya los rollos de la palabra se leían así en forma horizontal y se iban abriendo, así que fue cambiando, pero el sentido de la palabra es y el que te quiero transmitir en esta mañana. Amén, hermanos. Entonces, miren, el prefijo des de la palabra desarrollar denota negación o inversión de la acción. Alguien enrolla para que después los hijos, la descendencia pueda desenrollar para poder desarrollarse. Amén. Ahora, miren, pensando en la vida del creyente y aplicándolo ahora a nuestras vidas, la vida del creyente, hermanos, debe tener un desarrollo continuo. Nuestra vida debe tener un desarrollo continuo. Y ese desarrollo para el Hijo de Dios, para los que tenemos a Cristo en el corazón, es un desarrollo de fe principalmente. Amén. Aunque nosotros podemos aprender muchas otras cosas, por supuesto, nosotros estudiamos. ¿Cuántos han ido al colegio acá? ¿Cuántos han ido a la primaria? La mayoría de nosotros hemos podido ir a la primaria. Algunos quizás de los más ancianos aquí, quizás que no haya terminado la primaria en otros tiempos, otra época, pero la mayoría de nosotros, de nuestra generación, hemos podido terminar primaria, secundaria, hacer algún estudio terciario, universitario. Y es verdad, nos preparamos para la vida en un oficio, en un curso. Seguro que alguien aquí está haciendo algún curso para mejorar, e intentamos aprender. Algunos tienen como escuela la calle, ¿verdad? Y eso se aprende también, ¿no? Aunque a veces no se aprenden cosas muy buenas, pero también la calle te da unas enseñanzas, unos códigos, uno puede ir aprendiendo. Pero
ese no es el único desarrollo que nosotros debemos buscar. La gente, el hombre, la mujer que no conoce a Cristo, busca su desarrollo en ese sentido. Pero el Hijo de Dios, hermano querido, nuestra vida tiene que desarrollarse constantemente en la fe en el Señor Jesucristo y en los mandamientos del Señor aplicados en nuestra vida para poder avanzar en nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un grave problema cuando nos estancamos, tenemos un grave problema cuando nos olvidamos del rollo, cuando nos olvidamos de nuestro Padre y del legado que Él nos ha dejado. Amén, hermanos. Y nos ponemos a vivir nuestra vida como queremos y a nuestra manera, sin tener en cuenta esos deseos, ese corazón de nuestro Padre, que lo tenemos acá en la Escritura, para que nosotros podamos vivirlo, para que se pueda desarrollar en nosotros completamente. ¿Cuántos dicen amén? Miren, la fe necesita un proceso de maduración. Todos nosotros hemos recibido una medida de fe, eso es lo que nos enseña la Biblia, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de esos niveles, pero todos tenemos una medida de fe. Ahora, esa fe tiene que desarrollarse. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ese desarrollo de nuestra fe tiene mucho que ver con desenrollar. Amén. Desenrollar para poder desarrollar una vida de fe conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Desenrollar el libro, desenrollar los pergaminos de Dios, de alguna manera es profundizar en el corazón de Dios, en la vida de Dios, para poder ahora yo vivirla y desarrollarla en mí, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en cualquier lugar donde yo me muevo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice este versículo más que conocido por nosotros. Pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Toca al que tenés al lado, decirle, sin fe es imposible. No es que es difícil, no es que es muy complicado. No, no se puede agradar a Dios si no es por fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Hay un galardón, hay una recompensa y esa es nuestra fe. Nos acercamos a Dios y creemos que Dios, primero que le hay, que existe, y después que Él es un buen recompensador o galardonador de los que le buscan a Él con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que nosotros cada día, hermanos, luchamos con la incredulidad. ¿Cuántos tienen esa lucha? A veces con nuestras realidades, con lo que vivimos, lo que vemos en nuestro diario vivir, a veces es contradictorio a lo que nos dice la palabra de Dios o a nuestra fe. A veces la Biblia nos habla de salud y nosotros estamos pasando por enfermedad y es difícil ahí. Hay que tener fe para seguir adelante, ¿sí o no? Porque la vista, lo que estamos viendo a nuestro alrededor parece que fuese lo contrario. En la economía, en la familia, etcétera, etcétera, a veces en el mundo en el que estamos viviendo. Pero tenemos que seguir creyéndole a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si no perdes la fe, nunca vas a perder ese ánimo y ese ímpetu de buscar a Dios con todo el corazón. Y si no perdes esas ganas, ese deseo, esa constancia en buscar a Dios, si no te la hacen perder las realidades de tu vida y vos seguís, a pesar de lo que está pasando, seguís buscando a Dios con todo el corazón, Él, que es galardonador de los que le buscan, te dará la recompensa. ¿Cuántos lo creen a esto? Siempre, siempre, hermanos queridos. Porque Dios nunca falla. Y Él es fiel en todo momento. Amén, amados. Ahora, miremos lo que dice Romanos 10:17, que también es un versículo que pronunciamos mucho.
Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe, ¿cómo se produce fe en nosotros? Cuando oímos la palabra de Dios. No hay otra forma. Ahí se produce la fe. Ahí, de alguna manera, el Espíritu Santo de Dios que ya está en nosotros, produce, elabora, ¿no? Hace que de la nada, por la palabra, por el poder de la palabra de Dios, que la estamos oyendo, la estamos escuchando, si abrimos el corazón, eso va a producir fe. Amén. Y esa fe nos va a permitir actuar, nos va a permitir llevar una vida de fe. Y de esa manera vamos a agradar a Dios, por supuesto, y obtener las recompensas, el galardón. Vamos a llegar a la meta que el Señor quiere que nosotros lleguemos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso cada vez que venimos a una reunión, hermanos, salimos de acá llenos de fe. Amén. Por eso cada vez que estamos en un ambiente espiritual, nuestra fe se acrecienta. Ahora cuando pasamos mucho tiempo allá afuera sin congregarnos, y no me quedo solamente en el congregarnos, sino sin meditar en la palabra de Dios en tu casa, en tu soledad, en el secreto, es oyendo la voz de Dios a través de la Escritura. Hermanos queridos, si no tenemos contacto con la palabra espiritual, estoy hablando. No solo de la letra, no solo el leer como quien lee el diario, no, sino leyendo, buscando, anhelando que el espíritu de la palabra transforme nuestros corazones, nuestras realidades. Ahí es donde se produce la fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si no hay contacto con el rollo, si no hay contacto, si no se desenrolla la palabra, hermanos queridos, no se desarrollará nuestra vida de fe. Amén. Y se va a producir en nosotros un estancamiento. Se va a producir en nosotros un freno. De repente, lo que ayer creíamos, hoy ya no lo vamos a creer. Porque las realidades de la vida, a veces, hermanos, parece que el mundo se nos viniera encima. La negatividad de la gente, el pesimismo, ¿sí o no, hermanos? Y a veces uno quiere creer, pero de repente te encontrás escuchando noticias, te encontrás escuchando a la gente, vos mismo, tus ideas, tus pensamientos, ataques del enemigo que vienen como dardos a nuestra mente, hermanos. ¿Cómo vamos a rechazar y cómo vamos a repeler todo eso? El libro de Efesios capítulo 6 nos dice que tenemos que tomar el escudo de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Con el cual podemos apagar todos los dardos del maligno que vienen justamente a eso. Anestesiarnos para que no podamos sentir la presencia de Dios, para que la palabra no nos llegue al corazón. Y entonces perdemos la fe y la incredulidad se apodera de nosotros. Y ya lo que ayer, lo que hace un año creímos con todo el corazón, ya dudamos de eso. Por ahí empieza, ¿verdad? Por la duda y después se transforma en incredulidad, se cierra el corazón completamente. Pero empezamos ahí dudando. ¿Será, no será? ¿Pasará, no pasará? ¿Será verdad la iglesia o todo esto es un cuento, es un club, es gente que está loca? El enemigo, hermano, nos quiere engañar de mil y una manera. Por eso es que tenemos que estar firmes. No dejes la palabra por nada del mundo. ¿Cuántos dicen amén? No dejes el testamento que el Señor nos ha dejado, el legado que el Señor nos ha dejado. Aquí, hermanos, están todas las promesas, aquí están todos los mandamientos, aquí está el diseño y el destino de nuestra vida, el camino que nosotros tenemos que recorrer. Con un montón de ejemplos de hombres y mujeres de Dios, pero con el centro de la palabra, que es el mayor ejemplo que nosotros tenemos, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos a vivir como hijos de Dios acá en la tierra. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos acá en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Muchos de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo ya. Mira, quiero partir de esta base, que es algo que pasó en el libro de Segunda de Reyes. No voy a detenerme mucho aquí, pero sí leer algunos versículos. Segunda de Reyes, capítulo 22. Ahí está la historia del rey Josías. Y a este rey le pasó algo tremendo. Voy a
a contar un poquito la historia y después leemos el versículo 10 y algunos versículos del capítulo 23. Pero mira, este rey por muchos años, por muchísimos años, los reyes de Judá, aquí estamos en el reino del sur de Israel, el reino del norte, se habían dividido las tribus y quedaron 2 tribus en el sur y 10 en el norte. Y aquí estamos en el reino del norte, en Judá, y este Josías era rey en el reino del sur. Y él mandó, nos dice la palabra, que él mandó a los sacerdotes a que en el templo empezaran a buscar tesoros y ahí tenían que hacer unas remodelaciones y refacciones. Así que se metieron en lo más profundo del templo y buscaron los tesoros. Y el rey les dice, mira, hemos contratado albañiles, constructores, porque vamos a empezar una remodelación. Y le dice a los sacerdotes, dale del tesoro, sin tener freno, sin escatimar, porque son gente honrada, los constructores son gente honrada y vamos a hacer una reforma. El caso es que cuando los sacerdotes entran ahí a lo profundo del templo, encuentran ahí el rollo, encuentran el libro, encuentran los mandamientos del Señor. Y el sacerdote, fíjense que para que lo encontraran ahí, estaban perdidos en el templo, para que lo encontraran ahí, hermanos, se les había perdido. Por años no habían hecho caso, no habían leído, no habían amado, no habían practicado, por lo tanto, las palabras del Señor, las enseñanzas de Dios. Así que el sacerdote se lo trae al rey y dice, mira, buscando en los tesoros hemos encontrado esto. Lo que no sabía el sacerdote, o por lo menos no se había percatado hasta ese momento, que habían encontrado el mayor tesoro que podían encontrar, que era la palabra de Dios, mandamientos que ellos habían dejado de cumplir, y por eso la nación se encontraba como se encontraba en ese momento, en dificultad, en problemas por todos lados, sociales, económicos, en todo ámbito de la nación. Dice así el versículo 10, asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, esto era un rollo, ¿verdad? Y lo leyó Safán delante del rey. Así que el rey, cuando le traen el libro, le dice, desenróllenlo y léanlo. Y le viene ahí una fuerza y un ánimo y un deseo de saber lo que decía ese libro, ese rollo, y empiezan a leerle. El rey, hermanos, el rey Josías entra en un quebranto al escuchar las palabras y al escuchar la lectura y al ver lo que ellos estaban haciendo y cómo estaban viviendo como nación, siendo ellos el pueblo de Dios. Rasga sus vestiduras, se quebranta delante de Dios y se arrepiente y le pide perdón al Señor. Y lo que hace acto seguido es convocar a los ancianos de la nación. Eso está en el capítulo 23, versículo 1. Dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo. Diga conmigo, todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Así que ahí estaban los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, hasta los más viejitos, los ancianos. Los convocó a toda la nación. Tremenda reunión, ¿no? Y subió el rey y convocó, versículo 3. Perdón, en el mismo versículo 2, Jerusalén, sacerdotes, profetas, con todo el pueblo, desde los más chicos hasta los más grandes, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Toda la lectura, todo el libro lo leyeron. Así que fue una reunión que se juntaron a leer. Amén, hermanos. Desenrollaron, diga conmigo, desenrollaron. Y en ese acto de desenrollar ese rollo que había estado enrollado, ¿no? Esto es un trabalengua. Durante tantos años,
en lo profundo del templo, pero sin tenerse en cuenta. Ahora este rey Josías, algo se había despertado en él y lo desenrolló, lo desenvolvió, lo extendió, y no solamente se lo quedó para él, sino que ahora empezaron a leerlo para toda la nación, para todo el pueblo. Versículo 3 dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, y de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo dijo, no dijeron amén, no dice ahí, pero confirmaron el pacto. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Amén. Amén. Confirmaron el pacto. Se desenrolló el rollo, el libro, para que ellos pudieran empezar a desarrollarse como nación. ¿Saben que el resultado, hermanos, de este acto profético, de la actitud del corazón de este rey y de todo el pueblo siguiendo a este líder, el resultado es lo que viene después? Si vos lo lees en el título en tu Biblia: reformas del rey Josías, uno de los reyes más importantes de la historia de Judá, hermanos. Reformó y limpió la nación entera de toda la idolatría. Israel, Judá, el reino del norte, sí, el pueblo de Dios Israel, pero Judá estaba metido, estaba zumbido en la idolatría. Habían permitido los baales, cultos paganos, idolatría, robos por todos lados. Era un desastre la nación en ese momento, hasta que Josías encuentra el libro y le empieza a prestar atención al legado que Dios les había dejado, y pone atención al corazón de Dios en esas palabras, que quebranta su corazón y después quebranta el corazón del pueblo. Amén. Las reformas de Josías hasta el día de hoy, hermanos, reformas que él hizo están establecidas. Un hombre de Dios tremendo. Desenrollo para desarrollar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que lo apliquemos a nuestras vidas, hermanos, porque nosotros también tenemos que desenrollar para desarrollar niveles de fe en nuestra vida. Amén. Y quiero hablarte de esos niveles de fe rápidamente en los minutos que nos quedan. Hoy vamos a tener Santa Cena, así que vamos a ministrar ahora en un momento la Cena del Señor. Pero mira, niveles de fe que yo veo en la vida del cristiano, y tienen mucho que ver con la palabra de Dios y el aprendizaje. El primer nivel de fe tiene que ver con la fe que se necesita para ser salvo. Como este joven que pasó hace un momento acá, entregando su vida a Jesús. Todos nosotros en algún momento vinimos aquí al altar, ¿verdad? Todos los que estamos acá oraron por nosotros en una casa de bendición. Esa fe es la primera, es el primer paso de fe que nosotros damos en la vida cristiana. Es un nivel de fe para salvación. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Cuando oímos el testimonio de alguien que nos habló del Señor, o cuando se hizo un llamado de aquí del frente, algo sucedió en el corazón. Por la palabra se produjo la fe, esa fe como un grano de mostaza, para movilizarnos y pasarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. De no ser hijos a ser hijos de Dios. Y ese milagro, la Biblia lo denomina el nuevo nacimiento. Diga conmigo, nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Jesús, renacemos, es decir, nos convertimos en nuevas criaturas. Algo sucede en nuestro interior y se da inicio a una nueva vida. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Esa fe pequeñita del principio ha producido el más grande de los milagros, nacer de nuevo. Amén. El milagro más grande, hermano, sucede en el principio. Pero después no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar solamente en ese nivel o en ese escalón de fe. Tenemos que ir desarrollándonos. Nuestra vida de fe, la vida del cristiano, tiene que ir en un desarrollo continuo, creciendo, madurando, como les decía al principio. Nuestra fe necesita un desarrollo de maduración. Amén.
Esa vida nueva te da la capacidad de escuchar a Dios. El milagro que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros y como ahora le tenemos a Él, porque es lo que recibimos cuando abrimos el corazón y recibimos a Cristo, Él nos da su Espíritu. Y ahora tenemos la fuente dentro de nosotros, en lo profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, habita el Espíritu de Dios. Y es una fuente que brota para vida eterna. Amén. Es inagotable. Eso está dentro de nosotros. Algunos me miran así como dicen, ¿todo eso tengo yo adentro? Sí, hermano, todo eso y mucho más, ¿no? Tu espíritu, tu alma y todo lo que comprende el espíritu y el alma, que son muchas áreas, no me quiero meter ahí. Pero es el primer paso de fe. Lo más difícil ya está hecho. Diga conmigo, lo más difícil ya está hecho. Lo hizo el Señor y nos lo da como un regalo, la salvación. Y el que tiene la fe para recibirla y abrazarla, hermanos queridos, se va para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque tenemos que estar un tiempo todavía acá. Y aunque acá en la tierra, en nuestro caminar, somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, nos queda poquito tiempo. A algunos acá les queda menos tiempo que a otros. Bueno, según los cálculos normales, porque la verdad que ninguno sabemos, hermano, hasta cuándo vamos a vivir, ¿sí o no? Ninguno lo sabemos. Salir de aquí no sabemos lo que puede pasar. Por eso tenemos que estar listos, preparados para lo que viene. Amén, amados. Para la vida eterna. Si el Señor nos dice ahora, tac, llegó el momento, llegó el tiempo, ¡pum! Un paro cardíaco. Bueno, no quiero hablar de esas cosas, hermano. Estoy hablando de fe. Pero tranquilo, tranquilo. Que si estás en orden, un paro cardíaco es ganancia. ¿No? ¿Sí o no? Si estás con Cristo, lo que sea. Por eso es que el enemigo nunca nos puede derrotar, ni con enfermedad, ni con tribulación, ni con lo que sea. La gente de fe, hermanos, somos inmortales. Amén. Los hijos de Dios somos eternos. Y sabemos que nuestra vida acá, 80, 70, 90 años, 100, como voy a vivir yo, no es broma, no lo sé. Estadísticamente por mis abuelos casi estuvieron ahí arañando los 100. Tengo mi abuela con 98 años, 97. Así que yo digo, Señor, si vos lo permitís, que pasemos los 100. Pero que sea tu voluntad y no la mía. Amén. Pero si el Señor nos tiene que llevar hoy, esto que vivimos acá, hermano, los años que sean, es un peregrinar. Amén. Y aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Por eso el enemigo, Satanás, el diablo, rabia de bronca con nosotros, con los cristianos. Porque tenemos vida eterna. Y lo que nos pase acá en la tierra, nosotros tenemos que entender que es pasajero, que es momentáneo. Amén. Así que no te hagas tanto problema. Toca que tenés adelante, sacudirlo al de adelante, sacudir los hombros y decirle, no te hagas tanto drama, tanto problema, que esto es pasajero. ¿Ah? Esto también pasará. Como había escrito aquel rey en el anillo, ¿se acuerdan la anécdota? Esto también pasará. Todo pasará. Todo, hermanos. Todo va a pasar. Ahora, su palabra, el rollo, el libro, no pasará. Amén. Y todos los que abrazamos su palabra y le creemos a su palabra y lo demostramos obedeciendo a su palabra, porque así es como amamos al Señor. El que me ama, dice la palabra, guarda mis mandamientos. Amén. Y los que vivimos de esta manera, tampoco pasaremos. La palabra en nosotros no pasará. Y hay eternidad en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo me alegro, hermanos, porque con algunos de los que estamos acá, creo yo que con la gran mayoría, déjenme tener esa fe, con la gran mayoría nos vamos a ver por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si hay algún hermano que no lo soporta, hermano, anda cambiando. Porque algunos dicen, no, que se acabe ya, no lo aguanto más a este hermano. Vas a ir al cielo y lo vas a encontrar ahí al hermano. Aleluya. ¿Sí o no? Como aquel cuento, me acordé de un cuento. Estoy con mi papá. Cada vez estoy más cerca de mi papá, hermano. Se me cruzan los cuentos así, digo, no, pero... ¿Saben ese que estaba...
Sí lo saben, el que estaba la esposa, ¿no? El matrimonio, y de repente eran creyentes, ¿no? Y el matrimonio ahí, viejitos ya, y se muere la mujer. Se muere la mujer y se va al cielo, claro. El marido queda viudo y ahí pasan unos años y fallece el marido también, estaban viejitos los dos. Así que llega el marido al cielo y cuando llega al cielo estaban en reunión ahí adorando a Dios en el cielo, una multitud ahí de gente, ángeles adorando a Dios, y ahí él se pone a adorar a Dios. Y claro, la esposa estaba ahí cada vez en cada reunión diciendo, algún momento tiene que venir mi marido, ya estaba cerca de los años, así que la mujer siempre en las reuniones, como toda mujer, ¿verdad?, que puede adorar y a la vez los hombres no, o estamos distraídos o adoramos, ¿no? No podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? Pero las mujeres sí tienen esa característica, ¿no? Estar así con el Señor y después darle un chupetín al chico, ¿no? Qué sé yo, retarlo al otro, moverle la silla al hermano y después seguir adorando como si nada, ¿no? Y ahí estaba la mujer y de repente mira así y lo ve al marido. Así que sale corriendo la mujer para allá a buscarlo. Y claro, se abre así una calle humana, eso me ha acordado otro cuento, pero se abre y viene la mujer y le dice, cariño, le grita. Y dice, por fin, claro, el hombre la mira y se asusta. Y dice, por fin ahora vamos a estar juntos por la eternidad. Dice, y el hombre dice, no, dice, el contrato que yo firmé decía hasta que la muerte nos separe. Así que acá en el cielo no. Así que algunos van a decir, ¿no? Algunos creen que cuando ya moramos ya nos liberamos del hermanito, que no lo aguantábamos esa hermanita y que siempre nos pisaba el gallito, que siempre esos hermanos ásperos, hermanos, que llamamos así, ¿no? Los hermanos lija en la iglesia. Son los mejores, te aviso. Son los más usados por Dios porque eso te pulen, ¿no? La lija te pule, te deja finito, ¿no? Mira cómo me hacen señas, algunos me hacen así. Qué bárbaro. Por la eternidad. No sé cómo me metí en este lío. Primer nivel de fe, la salvación. Segundo nivel de fe, hermanos. Segundo nivel en ese desarrollo de nuestra fe es vivir por fe. Diga conmigo, vivir por fe. Entonces, yo fui salvo por fe, ahora tengo que aprender a vivir por fe. Amén. No basta solo con la salvación, sino que ahora tengo una vida por delante, una vida nueva que tengo que aprender a vivirla y la voy a desarrollar solamente por fe. Aquí mi razonamiento, aunque tenemos que usar la inteligencia, por supuesto, y no la excluimos, no, Dios nos da sabiduría, pero la mayoría de los pasos que vayamos a dar en nuestra vida van a ser pasos de fe. Cosas que no controlamos, cosas que no entendemos del todo bien. Porque el libro de Hebreos nos enseña que primero creemos y después entendemos. Amén. Y eso es tremendo. Para el mundo eso es conflictivo, hermanos. Por la fe entendemos que Dios creó el universo. El mundo quiere primero entender cómo es que lo creó, cómo fue el Big Bang, cómo fue. Y quieren entender. No. Primero se cree. Y esto es lo maravilloso de Dios, que te descoloca totalmente siempre y se salta nuestro razonamiento para llegar al corazón. Y ahí brota la fe. Amén. Yo le creo a Dios, te creo, Señor. Aunque no entienda la mitad de la Biblia, pero te creo. Amén. ¿Sabe qué pasa con esa persona que le cree a Dios? Empieza a entender, empieza a comprender. Se le empieza a revelar la palabra y por lo tanto tiene una sabiduría superior a aquel que no tiene fe y que no se anima a creerle a Dios y se rige solamente por lo que está delante de sus narices, por lo que ve, por lo material. Amén. Esa sabiduría Dios tiene para nosotros. Vidas de fe. Amén. Miren, por todos lados, aunque empezó en Habacuc, que fue el profeta que tuvo la revelación, Habacuc dijo, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Mas el justo, ¿cómo vivirá? Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y miren que Habacuc, hermano, estaba en un momento, los días del profeta Habacuc fueron días de crisis, hermano, que las crisis que nosotros tenemos no existen al lado de los días de Habacuc. Habacuc miraba y en los corrales no había vacas.
En los sembrados no había nada, no había cosecha. No tenían absolutamente nada. Era un tiempo de escasez tremendo en lo material. Sin embargo, Él dice, el justo por la fe vivirá. No por lo que veo, no por lo que hay a mi alrededor, no por lo que está pasando, sino por lo que dice la palabra de Dios, por lo que Dios me dice. Amén. Esa es la vida de fe. Y así tenemos que vivir nosotros. Y basado en el libro de Habacuc, Romanos, por ejemplo, nos dice lo mismo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, ¿cómo vivirá? Por fe. Amén. Amén, hermanos. Así que mira que tenés al lado y decirle, no es por vista. No es lo que estás viendo en tu casa. Es lo que Dios dice de tu casa. Eso es lo que tenés que creer. Y en esa palabra te tenés que mover. No es lo que tenés en la billetera o lo que tenés en la cuenta. Algunos no quieren ir al cajero. Algunos. ¿No? Metió un montón de ceros. No. No es por vista. Es por fe. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Dios como nuestro proveedor, como nuestro sustentador? Si le creemos, vamos a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si le creemos hermanos, entiéndanme esto, si le creemos para un milagro sobrenatural en un momento que Dios lo hace y Dios lo puede hacer y lo vemos, hermanos, todas las semanas, lo vemos día a día, provisión de Dios, pero también la fe para creerle a los mandamientos de Dios, para ser buenos administradores. Y la mayor provisión del Señor, que es estable, que te sostiene día a día, viene por una buena administración. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y claro que Dios te va a salvar las papas en momentos difíciles. Claro que sí, el Señor lo hace, Dios es misericordioso y no va a dejar nunca a un justo desamparado. Ni sus hijos que mendiguen pan, Dios no lo permitirá. Ahora el Señor nos da sabiduría y cuando nosotros aplicamos la palabra en fe, hermanos, nos transformamos en buenos administradores. Y el Señor empieza a multiplicar los recursos y hace crecer nuestras casas, nuestras economías, nuestros trabajos. Amén, amados. Nuestro oficio, lo que hacemos, todo, dice el Salmo 1, todo lo que tus manos toquen prosperará. Amén. Si vos te das cuenta que lo que tocan tus manos no prospera, es porque algo está mal. No estás aplicando la palabra de Dios, no has desenrollado el rollo para que se desarrolle esa capacidad de administración en tu vida. Amén. Porque el Hijo de Dios, por naturaleza, hermanos, todo lo que toca, prospera. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y algunos dirán, ay pastor, estoy lejos porque a mí no me sale una, no pego una. Hay esperanza, hermanos queridos. ¿Cuántos dicen amén? Hay esperanza. Si te sirve de consuelo, en un momento de mi vida me sentí totalmente así. Nada de lo que hacía me salía. Nada, absolutamente nada. Pero también estaba viviendo y haciendo las cosas en mi forma, en mi manera. Habría mi propio rollo y no la palabra de Dios. Y eso era lo que creía y así era como vivía. Y por supuesto, así eran las consecuencias también que tenía, los resultados. Amén. El libro de Gálatas dice lo mismo. El justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Hebreos vuelve a repetirlo. Más el justo por la fe vivirá. Amén. No nos queda otra que vivir por fe, que creerle a Dios. Amén. Que creerle a la palabra de Dios. Y cuando la obedecemos, los milagros del Señor empiezan a ocurrir. Y entonces podemos avanzar al siguiente nivel. Podemos subir al siguiente peldaño. Dije, el primero es nacer de nuevo. Fe para salvación. Primer nivel de fe. Segundo nivel de fe es vivir por fe. Amén. Creerle a Dios. Tercer nivel de fe es avanzar por fe. Diga conmigo, avanzar por fe. Y esto tiene que ver con conquista, hermanos. Esto tiene que ver, mira, el pueblo de Israel, que es una tipología perfecta de nuestras vidas, salió de Egipto, fue liberado de Egipto, así como nosotros salimos del mundo para ahora ser de Dios, ser del Señor. Ahora,
El pueblo de Israel fue liberado de Egipto y en el desierto fue donde ellos aprendieron a depender de Dios, a vivir por fe. Ahí no podían sembrar, en el desierto no se podía sembrar, ahí no había agua, así que tenían que esperar que salga agua de una roca. Ahí no había cómo sustentarse, así que tenían que esperar el maná del cielo, las codornices, que el vestido no se le aprendieron una vida de fe. Amén. Diga conmigo, tengo que creerle a Dios. Tengo que creerle aún más al Señor. El Señor no te va a dejar desamparado. Si no, miramos las aves del cielo, los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, Dios los alimenta y Dios los viste. Amén. Y a nadie le deja faltar el Señor. Ahora, el avanzar por fe es otra cosa, hermano, porque tiene que ver con conquista, conquistar áreas de nuestra vida, conquistar lugares que el Señor ya nos ha dado. Y esto tiene que ver con el pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida. Fue un tiempo de conquista, fe para avanzar en el nombre de Jesús. Y este es otro nivel, es otro peldaño. Yo espero que vayamos, hermanos, como iglesia, a ese nivel de fe. Como individuos también, cada uno de nosotros, a esa capacidad o a ese desarrollo de nuestra fe. Aún sin ver, porque no es por vista, sino por fe. Amén. Ahora, yo pensaba mientras anotaba y preparaba este bosquejo, qué difícil que es ir a algún lado, qué difícil es sentirte seguro cuando no ves, ¿no? ¿Se animan a que hagamos un ejercicio por un momento? Cerrar tus ojos un momento. Cerrar tus ojos un momento. Todos los que estamos aquí, si yo te dijera ahora, mira, tenés que salir de este lugar, ir hasta tu casa, caminando, si alguno vive cerca, sin abrir los ojos, solito, qué difícil, ¿no? Lo más probable es que al primer paso, levantándonos de esta silla, ya abramos los ojos, porque necesitamos la vista, naturalmente necesitamos la vista. Pensaba en cuando escribí estas notas, me venía enseguida la figura del pastor Pedro, que todos sabemos que él no ve desde nacimiento, pero todos sabemos cómo se desenvuelve y cómo vive. Literalmente es un hombre de fe. Amén. No ve, pero se mueve. Y en muchas ocasiones se desenvuelve mejor que muchos de nosotros. Amén. Ahora, qué difícil. Abran los ojos ya. Pero movernos sin ver. Pero ¿saben qué? La vida del creyente es así. Y Dios nos quiere meter, hermanos, en un tiempo así. Los tiempos de conquista son así. No sabemos bien lo que hay por delante, pero sí tenemos una palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si Dios te dice, lánzate en fe, en el nombre de Jesús, lánzate. Aunque no veas y aunque parezca que no haya nada. Porque si no lo hay, Dios lo creará para que exista. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si hay una puerta, se abrirá la puerta. Si hay una muralla, se caerá la muralla, como pasó en Jericó, que fue la primer ciudad que conquistaron los hebreos cuando entraron a Canaán y tuvieron que pelear con los cananeos. La primer ciudad, hermano, una ciudad fortificada tremendamente. Carros se movilizaban por las murallas, así que imagínate el grosor de la muralla, era una avenida esa muralla. No había forma. Era una ciudad infranqueable, inexpugnable, hermanos queridos. La primer ciudad. Y todos los hebreos venían ahí del desierto, la nación, y se topan con esa muralla. Y Dios le dice a Josué, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia? 7 vueltas y todo lo que tuvieron que hacer. Una locura, ¿sí o no? Esa ciudad no la iban a derribar con catapultas, con piedras. Esa muralla tenían que obedecer a Dios. Locuras de Dios que el Señor te va a pedir para que puedas conquistar los territorios que Dios ya te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Tierras prometidas que todavía no las estamos viviendo, no las experimentamos, que no las hemos pisado, hermanos. Necesitamos lanzarnos en fe en el nombre de Jesús. Locuras de Dios, como la del mismo pueblo de Israel cuando tuvieron que lanzarse al Mar Rojo y pisar y empezar a caminar y después se abrió. Y en el Jordán igual, hermanos, antes de entrar a Canaán, también los sacerdotes pisando el agua del río Jordán, que estaba en el peor tiempo del año.
Estaba crecido el río, estaba desbordado el río. En ese momento Dios le dijo, crucen el río ahora. No cuando estaba bajito. Porque así es el Señor, hermanos queridos. Cuando la cosa se pone peor, es cuando podemos esperar los más grandes milagros del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Si nos lanzamos en fe a obedecerle al Señor. Amén. Amén, amados. ¿Sabes que por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, las ofrendas más grandes que el Señor me ha pedido, las ofrendas que más me han dolido a mí, sentires que he tenido de parte de Dios, no han venido en tiempos de abundancia. Cuando he estado en abundancia, normalmente el Señor no me ha pedido otras cosas. Pero cuando hemos estado en escasez, cuando no había nada, el Señor me dice, ahora quiero que me des una buena ofrenda. Ay, Señor, me lo hubiera pedido el mes pasado y no había problema. Pero ahora son locuras de Dios, porque el Señor desafía nuestro razonamiento. Y esa es la vida de fe. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la vida de fe. Siempre basado en una palabra de Dios. Nunca te lances a hacer una locura si Dios no te lo dijo. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si Dios puso un sentir en tu corazón, o si el Señor te habló por la palabra cuando estabas meditando algo que tenés que hacer con tu familia, con tus hijos. Quizás es una locura para otros, pero para Dios, hermanos, para el que no cree, el evangelio es locura. Pero para los que creemos es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Es poder de Dios. Son los milagros del Señor desarrollándose y obrando en cada una de nuestras vidas. Amén. Ahora, aunque nosotros no veamos, tenemos un GPS. Diga conmigo, tenemos un GPS en el corazón. ¿Sabe cómo se llama ese GPS? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios. Si yo no veo, pero me dejo guiar por el GPS de Dios, seguro que me va a llevar a buen puerto. Amén. ¿Sabes qué pasa con nosotros muchas veces? Es que tenemos acá, te pasa lo que a mí cuando conduzco, cuando manejo, que no le llevo el apunte al GPS. Pongo el GPS, le bajo el volumen y es lo peor que puedo hacer. Por eso siempre le digo a mi esposa que ponga el teléfono de ella, porque me distraigo y me paso. Y como le bajo el volumen para que no me moleste a veces, no el audio, a 200 metros, gire a la izquierda, póngase en el carril izquierdo. A veces yo vengo hablando algo, venimos y ahí salta para como española, ¿no? Digo, ya 2 gallegas en el auto ya es mucho. Digo. Una. Hay una que no le puedo bajar el volumen, así que le bajo la otra. Le bajo la otra. Es demasiado. Y me pasa eso. Para algo está. Los dichos también, porque uno lo va viendo por ahí, pero me ha pasado 1000 veces que me distraigo. Como no escucho, te advierte antes que te vayas poniendo en el carril. Después cuando veo ahí tengo que pasarme 3 carriles para allá y ya hago un desastre en la ruta. Amén, hermanos. Nosotros tenemos el GPS de Dios. ¿Cómo funciona el GPS, hermano? Hay un satélite arriba. Y de ahí manda la señal y manda la ubicación, dónde está tu vehículo, y vos te vas moviendo. Y esa señal viene de arriba, viene de un satélite que está mirando todo el panorama, toda la ciudad. El país, no sé bien exactamente cómo es, pero es satelital. Amén. Nosotros tenemos a Dios allá, en la torre de control. Y nos está viendo acá abajo. Y nosotros acá abajo no vemos nada, hermano. No sabemos a dónde vamos, no sabemos dónde hay que doblar. Pero Dios sí lo sabe. Amén. Y Dios nos ha dejado el GPS. Subirle el volumen al Espíritu Santo en tu vida. Amén. Búscalo en la palabra. No te pierdas. No le saques la vista, que lo llevamos ahí en el auto. No le saques la vista. Búscalo en la palabra. Desenrolla el libro. Y te vas a desarrollar en tu vida de una forma sobrenatural. Vas a llegar a todos los destinos que el Señor quiere que llegues. Se van a cumplir todos los propósitos que el Señor quiere que se cumplan. Amén. Vamos a llegar a buen puerto. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto hace que haces caso omiso a la voz del Espíritu Santo?
Es demasiado, ya no es para mí, ya estoy en otra etapa de mi vida. Esto se acabó, para mí no se acabó nada, hermanos queridos, déjenme decirles. Hasta el último día, hasta el último suspiro de nuestras vidas hay propósito de Dios con nosotros. Amén. Hasta el último minuto. Y alguno puede decir, no, ya estoy viejo, ya estoy mayor, estoy enfermo, no puedo, vivo lejos. Las mil excusas que podamos tener, hermanos. Pero no hay excusa. Porque al Espíritu Santo lo tenemos acá, dentro de nosotros. Amén. Y estemos donde estemos, en el lugar que estemos, en la condición que estemos, podemos oír su voz. Podemos dejarnos guiar por Él. Podemos vivir una vida del Espíritu y avanzar en fe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Amén, amados. Cuando vinimos a Córdoba con mi esposa, no sabíamos bien lo que iba a pasar. Un día, hermanos, una mañana el Señor me habló fuerte. Un miércoles tuvimos un problema fuerte acá. El jueves yo me enteré allá, estando allí en Murcia, con 1000 proyectos allá. Sinceramente, hermanos. Con una iglesia que llevábamos, con otra iglesia que pastoreábamos, 2 iglesias, una más grande, otra más pequeñita, y estábamos ahí con la vida, los chicos en el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Un proyecto de vida. De repente, un miércoles, una noticia. El jueves yo me levanto a orar a la mañana y me pasé un tiempo ahí con el Señor, y en ese mismo jueves a la mañana el Señor me habló. ¡Pum! Cambio de rumbo en la vida. Ponete en el carril derecho porque nos vamos a salir de esta autopista. Amén. Hablamos con mi esposa, por supuesto, el tiempo adecuado para preparar las cosas, pero nos vinimos para acá, hermanos, sin saber bien lo que íbamos a hacer. Y algunas cosas las teníamos claras, pero otras no. ¿Cómo iba a ser nuestro futuro? El de nuestros hijos, etcétera, etcétera. El caso es que ya llevamos 4 años, ¿verdad, cariño? Y aquí estamos, avanzando en el nombre de Jesús. ¿Algún día el Señor nos dejó faltar algo? No. Amén. ¿Y saben qué, hermanos? Ayer se lo decía a mi esposa, ayer le decía a Noelia, ¿sabes qué, cariño? Estamos en el mejor lugar de nuestras vidas, donde podríamos estar en nuestras vidas. Amén. Estábamos en el centro de Córdoba, ayer, al mediodía. Y miraba el centro de Córdoba y le digo, ¿sabes qué, cariño? Estamos en el mejor lugar donde podríamos estar en toda nuestra vida. ¿Por qué? ¿Porque estamos en Córdoba? No, porque estamos en el propósito de Dios. Amén, amados. Estamos en el propósito. Y si es en África, sea en África, pero en el propósito. Guiados por el Espíritu Santo. Si es en Estados Unidos, si es en donde sea, hermano. Si es en Santiago, si es en Córdoba, si es en el barrio donde estás. Pero que sea la voluntad de Dios. Que haya sido guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el mejor lugar. Ese es Canaán para vos. Esa es tu tierra prometida y hay que conquistarla. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Para avanzar en fe, en este nivel, no necesito saberlo todo. Tener todas las soluciones, no necesito eso. Tener todas las soluciones a mano en el momento, no. Se trata de buscar a Dios, escuchar su voz y seguir sus instrucciones, nada más. Amén. Y avanzás y conquistás en fe, en el nombre de Jesús. El cuarto nivel de fe, estoy concluyendo. Luchar por fe, diga conmigo, luchar por fe. Hemos dicho, primer nivel, la fe para salvación o nuevo nacimiento, si queremos ponerle ahí un buen título que nos quede, nuevo nacimiento. Nivel número 2, vivir por fe. Número 3, avanzar o conquistar por fe. Número 4, luchar por fe. Amén. Diga conmigo, llegó la hora de pelear. Todo te prepara y Dios te permite avanzar. Tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, una lucha espiritual. Ahora, mira, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, su discípulo. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, hay que pelear. Amén, hermanos. Pero no con la mujer, no con la esposa del esposo, que a veces ahí se nos van la fuerza, pelean con el hijo, con los compañeros de trabajo, el vecino, etc. No, nuestra lucha es contra un mundo espiritual. Contra principados, contra demonios, espíritus inmundos de maldad. Y ahí tenemos que reforzar nuestra lucha.
nuestra guerra espiritual para las victorias que Dios nos dará. Amén, hermanos. Mire, 2 de Timoteo 4:7, porque primero Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, y lo anima a él. Pero después, cuando él está en el final de sus días, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué cosa? La fe. Amén. Es una batalla, diga conmigo, es una batalla. Es una lucha espiritual. Y tenemos un enemigo que no cesa, y si algo tiene es que es perseverante y constantemente intenta bombardear nuestras vidas, minar, socavar todo lo que el Señor nos ha dado, la tierra prometida que el Señor nos dio, las bendiciones que el Señor nos ha dado. Tenemos un enemigo que nos la quiere robar, que quiere matar el propósito, que quiere destruir nuestras vidas y nuestra familia, nuestra descendencia. Amén. Ese es el enemigo al que nos enfrentamos, hermanos queridos. Y si no nos ponemos la pila en la batalla, de un chirlo nos va a sacar de la carrera, nos va a sacar de la guerra. Amén, amados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Josué tuvo que pelear contra los cananeos. Elías tuvo que pelear contra los Baales, los profetas de Baal. Y fue ahí una lucha encarnizada. Aunque fue una oración nomás, pero fue un momento tenso y él tenía que demostrar quién era el Dios verdadero. En el nombre de Jesús, metámonos en esa batalla, vistámonos con toda la armadura de Dios y no dejemos que el enemigo se lleve a nuestros hijos, por ejemplo. No lo dejes. Aunque vos veas que tu hijo es un sinvergüenza, no lo dejes. Orá, intercedé, metete en una cadena de ayuno y oración por él, peleá por esos vicios. Si está metido en la droga, hermanos, ¿acaso una adicción es más fuerte que el poder de Dios? Se tiene que fortalecer nuestra fe, porque a veces creemos que sí. Inconscientemente decimos, este no cambia nunca más. Amén. En el nombre de Jesús, que esta palabra fortalezca tu fe para meterte en tu pieza y reclamar a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Tu matrimonio, tu familia, todo lo que el enemigo ha querido robar o lo que está destruyendo quizá por años, en el nombre de Jesús, el Señor tiene que obrar de alguna manera. Amén. Agarrar las piedras del arroyo como David contra Goliat. Hermano, todo un escuadrón de los ejércitos de Israel no se animaban a pelear contra Goliat. Tuvo que venir un adolescente, como están viniendo los adolescentes acá los miércoles. Yo doy gloria a Dios, porque si no vinieron los adolescentes los miércoles, no sé qué haríamos con la reunión de miércoles. No todas, pero este miércoles pasado sí. Pero ahí estuvo un adolescente, hermanos. Agarró las piedras, las 5, que no le hicieron falta, 5 piedras. ¿Sabe por qué agarró 5 piedras? Algunos dicen que porque Goliat tenía 4 hermanos, ¿no? Y entonces David, no, pero no sé si es por eso. Pero agarró 5 piedras, ¿verdad? Del arroyo y se metió al campo de batalla. Guerreó, batalló. Y el Señor hizo el milagro. Lo imposible para Saúl y para todo el ejército, David creyó que era posible. Amén. Y cuando Goliat lo desafiaba, ¿quién es este muchacho? ¿Te crees que soy un perro que viene con palo? A mí, vienes con palo, con piedras. Era un paladín, hermano, era el campeón invicto de los filisteos. Ahí estaba, regodeándose 40 días, desafiando y burlándose de todo un ejército. Y con su lanza, y etcétera, etcétera, y su pechera, su casco, con un escudero al lado que le llevaba las armas, y todo un guerrero, hermano, tremendo. Ahora David, ese sí era un verdadero guerrero. Amén. Y él estaba creyendo, dice, tú vienes a mí con jabalina, vienes con lanza, vienes con armas humanas. Ahora yo vengo en pos de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y esa fe lo lleva a proclamar la palabra. Dice, y hoy te voy a cortar la cabeza y voy a dar de comer tus carnes a las aves del cielo. Se envalentonó, ¿no? Se puso firme David. Amén. ¿Cómo terminó la historia? ¿Cómo termina la historia? David entrando en Jerusalén con la cabeza de Goliat. ¿Cómo va a terminar tu historia? ¿Cómo va a terminar tu historia? ¿Cómo va a terminar la mía? Dejando que el Señor, que el enemigo destruya, robe, mate, haga lo que quiera en lo que Dios nos ha dado. De ninguna manera.
Métete en el río, agarra las piedras, agarra la onda, lo que tengas, el arma que tengas, la oración sencilla que sepas, pero pelea por tu propósito. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo quiere meterse, hermanos, espíritus de miseria, de escasez que vienen sobre nuestras casas. En el nombre de Jesús hay batallas que se ganan con oración. Y no hay estrategia a veces válida y probamos de 1000 formas. Probá metiéndote en el secreto y batallando en el nombre de Jesús. Los cielos se van a abrir, lo sé porque lo dice la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso si lo crees, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Brujos, hechiceros, curanderos, etcétera, etcétera. Magia de cualquier tipo que quieran hacer contra vos, trabajo, no da resultado si vos estás fuerte en Dios. Neutralizamos espiritualmente todo ataque del enemigo. Amén, amados. El enemigo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Tenemos una cúpula, tenemos una muralla alrededor de nosotros. Pongamos vallado en oración en el nombre de Jesús. Amén. Y termino, hermanos, con el último nivel de fe. Luchar por fe es el cuarto peldaño, pero el último es morir por fe. Diga conmigo, morir por fe. Morir por fe. ¿Llegaremos ahí, hermanos? Desarrollando nuestra fe en toda nuestra vida. Cuando hemos sido salvos, cuando hemos tenido que aprender a depender de Dios y vivir por fe, cuando hemos tenido que avanzar en nuestra vida, lanzarnos en proyectos de Dios, cuando hemos tenido que pelear por fe en el nombre de Jesús, eso es un nivel de fe también. Mientras desarrollo la palabra, pensá en qué nivel estoy yo. Algunos quizás se encuentran en el primer nivel, hay mucho por desarrollar, mucho por avanzar. Tenés que desenrollar el libro, amén. Y abrazarlo, leerlo, vivirlo, experimentarlo. Y la vida del creyente termina en morir por fe. ¿Cuánta gente, hermanos, que ha muerto sin perder su fe? En el momento quizás más oscuro, más difícil, de más soledad. ¿Cuánta gente, hermanos? ¿Cuántos mártires nosotros conocemos en la historia de la palabra? La mayoría de los apóstoles, hermanos, terminaron dando su vida por fe. Amén. Unos aserrados, que se dice fácil, pero ¿sabes qué? Que te corten la mitad del cuerpo, estando vivo, y que empiecen con una sierra a cerrarte, negar tu fe y no negarla, sino que con gozo morir, con gozo dar la vida. Ese es un nivel de fe supremo. Ese es un nivel altísimo de fe. Si a nosotros, hermanos, nos da un resfrío y ya no venimos a la reunión, si a nosotros a veces nos falta algo y ya negamos a Dios y nos enojamos con Dios y le decimos al Señor, no voy más a la iglesia, quizás falte desarrollar nuestra fe. Amén. Amén, hermanos. La fe de gente que está dispuesta a dar la vida por Dios. Amén. Nuestros hermanos del circo romano que se abrazaban y cantaban himnos cuando venían los leones, los tigres. Y estaban ahí sus hijos también, los niños, los pequeños. Cualquiera de nosotros quizá hubiera salido corriendo de esa arena y ellos ahí cantaban himnos y alababan a Dios. ¿Saben qué? De las tribunas lo que hacía la gente era entregarse a Cristo. Por ese espectáculo, por esa decisión de ellos. Seguro que si nosotros fuésemos diferentes, Señor, hermanos, mucho de nuestro barrio cambiaría. ¿Sí o no? Si nos vieran firmes en nuestra fe, si nos vieran firmes en nuestras determinaciones, querrían lo que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús, tiene que desarrollarse ese nivel de fe en nosotros. Desarrollo, tiene que ver con desenvolver el libro. Desenrollar para ser desarrollados. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Y el morir por fe también tiene que ver con dejar un legado. Y aquí es donde conecto la palabra con el principio. Dejar un legado a las próximas generaciones. Amén.
nosotros estamos viviendo como iglesia, hermanos. Pero yo cada vez más. Tengo mis 46 años y me queda, creo yo, si Dios lo permite, mucho por vivir, pero también hay mucho que ha pasado ya. Y a medida que voy cumpliendo años, voy pensando cada vez más, ya no tanto en mí, sino en los que vienen detrás. En dejar una buena plataforma, en dejar una buena herencia, sobre todo espiritual. Pero también dejarle herramientas a los que vienen detrás de nosotros, distintas, que no luchen con lo mismo que nosotros luchamos. Que no tengan que pasar por las mismas situaciones que nosotros pasamos, quizás de alguna manera allanarle el camino o abrirles la mentalidad, que no luchen con nuestras barreras mentales y que ellos tengan una mentalidad más abierta para conocer a Dios. ¿Qué te parece? Si empezamos a mirar el legado que vamos a dejar, morir por fe. En el nombre de Jesús. No se acaba todo ahí, hermano querido. No se acaba en la muerte, al contrario. Ahí es donde comienza, ahí es donde damos un paso nosotros hacia la eternidad. Pero a los que vienen acá, toman el legado, toman lo que nosotros le dejamos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? A lo mejor están luchando por dejarle una casa y a lo mejor la casa. Hay un legado espiritual de fe que nosotros tenemos que traspasar a la siguiente generación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Si vos tenés hijos y tenés un chiquito, y si no los tenés, aquí tenemos hijos, aquí tenemos gente nuevita en el camino del Señor, en el nombre de Jesús. ¿Saben qué, hermanos? Abraham no vio la promesa que Dios le dio. El padre Abraham, Dios le prometió que haría de él una nación grande, pero él no la vio, él vio un hijo. Ese hijo tampoco lo vio, Isaac, porque él tuvo 2 hijos. Pero Jacob, el tercero, empezó a ver esa promesa cumplida. Y ahí 12, y empezó la multiplicación. Y empezó la promesa de Dios a cumplirse. Quizás muchas de las cosas que Dios nos haya hablado a nosotros, no las veremos nosotros. Pero no importa, diga conmigo, no importa. No importa, yo las voy a creer. Porque si no la veo yo, quizás la vean mis hijos o mis nietos o mis bisnietos. Y yo me gozaré desde el cielo, pero yo voy a ver la fidelidad de Dios en mis generaciones. Amén. No se trata solo de nosotros. Es mucho más amplio el propósito de Dios y los planes de Dios con nuestra vida. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Esa es una vida de fe. Para mí el vivir es Cristo. Yo vivo una vida de fe. Luchas, peleo por fe, vivo por fe, dependo de Dios. Y si me muero, tengo la convicción, la fe de que es ganancia. Tanto para mí, porque ya me voy a la eternidad con el Señor, como para los que quedan. Porque les dejo un legado. Les dejo un camino mejor, les dejo una plataforma mayor que la que yo recibí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es desarrollo, diga conmigo, desarrollo. Ahora para eso hay que desenrollar el libro. Amén. Quiero que te pongas de pie y que me ayuden aquí los hermanos en el nombre de Jesús. Quiero terminar con una lectura que está en Apocalipsis. Apocalipsis. Acompáñenme ahí, hermanos. Si tenés Biblia en tu mano, acompáñame ahí. Si no, la tenemos acá. Pero mira lo que dice el capítulo 5 de Apocalipsis, un capítulo muy rico, hermanos, muy nutritivo. La visión del apóstol Juan en la isla de Patmos. Él estaba preso y ahí él recibe toda la revelación del libro de Apocalipsis, las cosas futuras, lo que iba a acontecer. Pero todo eso que iba a acontecer en el libro que está escrito en el libro de Apocalipsis no podía ser sin el sacrificio, la muerte del Señor Jesucristo. Todas las victorias que nos habla el libro de Apocalipsis hacia el futuro no podrían ser sin la victoria
del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dándole un golpe en la cabeza a Satanás, el diablo, y a todo el reino de las tinieblas. Se cumplió en la cruz, hermanos, la profecía de Génesis, que la simiente iba a herir en el calcañar, pero que el Señor iba a dar un golpe en la cabeza, un golpe knockout al reino de las tinieblas. Por eso es que hoy nosotros podemos vivir y podemos ser más que vencedores en aquel que nos amó. Por eso es que nosotros podemos ser más que victoriosos en aquel que nos amó. Amén. Podemos vivir y desarrollar una vida de victoria, una vida de fe, no sin complicaciones, no sin dificultades, con muchas aflicciones, pero por lo tanto con muchas victorias también. Amén. Ahora, el libro de Apocalipsis, capítulo 5, Juan está viendo, hay una visión del trono de Dios. Es sublime lo que él está viendo. Dice así el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Diga conmigo, un rollo. Esa es la palabra original. Es un rollo de los de la antigüedad. Eso es lo que estaba viendo Juan. Estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, en la mano derecha del Padre, de Dios. Por fuera y por dentro, escrito por todos lados, eran muchas las palabras, sellado con 7 sellos. Amén. Estos 7 sellos simbolizan que ese rollo, que ese documento, ese testamento es legal. En el Imperio Romano estaba establecido así por ley. Cuando un rollo tenía 7 sellos, significaba que era legal. Amén. No era trucho, no era una copia, no era algo que se había hecho por izquierda. Era legal. 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte y pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea, nadie era digno, nadie era capaz. Amén. Nadie era hijo. Porque recordás, en la antigüedad era el hijo el que podía recibir el testamento del papá y desenrollar el libro. Y el ángel lloraba, y Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí venía uno con la legalidad de poder abrir esos sellos y desenrollar el libro. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tomó el legado, tomó el rollo, tomó el libro. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estaba viendo el trono de Dios y todo lo que estaba pasando ahí. Ahí están tus oraciones. Amén. Delante del trono de Dios, en esas copas que rebosan. Ahí están tus peticiones, tus clamores, que vos crees que no llegan a ningún lado, que no pasan del techo. Dios las tiene presentes. Ahí están. ¿Cuántos dicen amén? Las oraciones de todos los santos, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra. Amén. Miren, ese precio que el Señor pagó fue para comprarnos a nosotros. Él es digno de desatar el libro, de desenrollar el libro. Todos los planes que el Señor tiene, la historia del reino de Dios recuperado por el Señor Jesucristo y toda la historia del pueblo que pertenece a ese reino está en ese libro. Amén. Y el Señor lo desató y lo abrió para que vos y yo lo desenrolló, para que vos y yo lo pudiéramos desarrollar. Amén. Amén, hermanos. Por la fe vos podés apropiarte de esa gran victoria del Señor. Y nosotros ahora, como hijos de Dios, el unigénito Hijo de Dios vino a la tierra para que ya no sea uno unigénito, sino el primogénito de muchas criaturas. Amén. Y hoy nosotros podemos ser hermanos por esa obra que el Señor Jesucristo hizo, y tenemos herencia. Decirle que tenés al lado, tenemos herencia. Ahora tenemos que vivirla, tenemos que agarrarla, tenemos que desarrollarla, tenemos que conquistarla en el nombre de Jesús. No te quedes estancado. Hay mucho escrito de Dios para vos y para mí. No se queda en nuestros problemas, no se queda en nuestro metro cuadrado, hermanos queridos. Es eterno todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén, amados. Y ahí el Señor Jesucristo tomando el libro, abriéndolo, y nos ha hecho, dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese es nuestro destino. Ese es el destino y ese es el final de la iglesia de Cristo, de los verdaderos creyentes, de aquellos que desarrollan su fe hasta la muerte y no niegan a Cristo por las circunstancias de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ni por vicios, ni por adicciones, ni por tentaciones, ni por problemas y dificultades, ni por enfermedades, ni en pobreza, ni en hambre, ni en desnudez. Nuestra fe sigue viva. Amén. En la abundancia nos contentamos, en la escasez también nos contentamos. Amén. No varía nuestra confianza en Dios. Cuando hay dificultades, seguimos creyéndole a Dios. Cuando la cosa va viento en popa, le sigo creyendo a Dios. Amén. Amén, amados. Aleluya. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Él desenrolló, como en los días de Josías. Así también el Rey, ahora, el Señor Jesús, desenrolla el rollo para que nosotros, como nación suya, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, real sacerdocio de Dios, podamos desarrollar todos los planes de Dios, el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cerrá tus ojos ahí, levanta tus manos al cielo y adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese Cordero que estaba de pie con las heridas todavía, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor, y te honramos a ti, Jesús. Aleluya. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Le cantamos, nos has hecho reyes. Nos has hecho reyes. Declaralo en fe. Y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos. ¿Cuántos lo creen? Sobre la tierra.